Más interesante abordaros con nuevas propuestas que se están proponiendo a nivel de industria y a nivel de academia y también en entornos militares, como luego veremos en la parte más final con ataques a dispositivos que utilizan inteligencia artificial, para un poco que desarrolléis quizás la parte más creativa en temas tan complejos como es la ciberseguridad y sobre todo en temas tan complicados como es la defensa, ¿vale? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí, así que Alfonso Muñoz, mi correo, mi Twitter, cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, ¿vale? Esto pasamos. Bien, a mí me gustaría preguntaros un poco por qué os interesa la ciberseguridad. No sé un poco vuestro background, pero en mi caso hace 20 años, cuando empecé a estudiar estos temas, me interesaban porque yo me imaginaba el mundo de la ciberseguridad como esta película, ¿no? Me imaginaba de gente altamente cualificada, con grandes recursos que se infiltraba en sistemas muy complejos, ¿no? Y yo quería ser algo así, digamos, ¿no? El problema es que la realidad dista un poco de esto. Es verdad que hay un porcentaje de esto, quizás yo diría pequeño, no hay tanta gente brillante como pueda parecer, pero bueno, es algo que nos gustaría a todos. La ciberseguridad perdonad, es algo más como esto, ¿vale? Si no funciona... O sea, la ciberseguridad, y si habéis seguido la prensa recientemente con WannaCry, va más de esto, ¿no? Es de intentar hacer que los sistemas funcionen de manera razonablemente segura sin que nada pare, ¿no? Es lo realmente complicado, ¿no? Y no es nada sencillo, ¿no? Y a veces se nos piden hacer pues cosas realmente complicadas con recursos pues a menudo bastante pobres, ¿no? Pero al final, bueno, hay buenos profesionales y se consiguen hacer cosas y que los sistemas no vayan todo lo mal que deberían. Si han podido ver esta película, pues muchas veces la seguridad informática, sobre todo en la industria, es algo así, ¿no? Se consigue hacer magia, se arreglan los sistemas de manera milagrosa y bueno, todo al final funciona o medio funciona, ¿vale? Un poco el objetivo de esta charla es, bueno, que desarrollemos entre todos ese pensamiento más crítico, ¿no? De hacer las cosas de manera diferente, porque la realidad es bastante compleja. Bien, si les preguntara por qué atacan nuestros sistemas o cuál es el punto fundamental por el cual nuestros sistemas informáticos en general no son seguros, pues yo destacaría dos aspectos, ¿no? Por un lado el tema de infraestructuras y por otro lado el tema de datos, ¿vale? ¿Por qué un atacante quiere atacar nuestras infraestructuras en sentido amplio? Pues básicamente para, típicamente, anular nuestras comunicaciones, adueñarse de nuestros sistemas o utilizar nuestros sistemas para atacar a un tercero, ¿vale? A día de hoy esto está muy de moda para hacer ataques de denegación de servicio. Aparte de eso, ¿qué le podría interesar a un atacante? Nuestros datos para manipularlos, para robarlos, para difundirlos, etc., ¿vale? Tradicionalmente estas dos grandes temáticas pues las intentábamos solucionar pues casi como si estuviéramos en la Europa más medieval, ¿no? Levantamos grandes castillos, mucha de la seguridad actualmente funciona así, con grandes murallas e intentamos que los atacantes no entren por nuestras murallas. El problema es que a día de hoy la filosofía es un poco diferente, porque probablemente el atacante ya esté dentro de nuestras murallas, ¿no? Dependemos de servicios que no controlamos, de software que no controlamos, de tecnología que no desarrollamos, en muchos casos de servicios en cloud que a saber dónde estén los servidores. Entonces, esa filosofía más clásica de muralla tradicional a día de hoy puede que no sea tan acertada en todos los escenarios. Con lo cual, pues bueno, tenemos que plantear, además de todas las medidas tradicionales que existen en seguridad y perfiles pues, de todo tipo, ¿no? Ingeniería forense, pentesting, ingeniería inversa, es decir, los grandes perfiles que hay en seguridad informática, pues lo que me gustaría destacarles es la necesidad de equipos multidisciplinares de todo tipo. Yo actualmente y en el pasado, con diferentes proyectos de seguridad, pues teníamos perfiles tan variados como sociólogos, lingüistas, matemáticos, y todas estas personas trabajaban en ciberseguridad. Y es muy importante por luego ejemplos que le pondré. Toda esta parte de infraestructura tiene que ver mucho actualmente el énfasis que se da a la inteligencia artificial, ¿vale? Muchos pensamos que la inteligencia artificial, y luego les pondré ejemplos, puede ayudar a hacer de la infraestructura un poco más segura, ¿vale? Sin necesidad de aplicar demasiados recursos. Por otro lado está el tema de los datos. Tenemos que asumir, y a día de hoy muchos asumimos eso, que los datos no los van a robar, ¿vale? La información se va a robar.
Entonces, hay una de las maneras tradicionales de protegerlo ha sido mediante criptografía, ¿no? Es un mundo tradicional. El problema es que la criptografía tiene una serie de defectos intrínsecos, ¿vale? Uno, el fundamental, es que para cifrar algo necesitamos claves. Crear claves muchas veces es complejo, crearlas, almacenarlas, distribuirlas, y existen un montón de ataques tanto para robarlas como para, digamos, probarlas, ¿vale? Entonces, a día de hoy, en academia y en industria hay diferentes propuestas, que es las que les voy a mostrar, para intentar hacer, si no eliminar las claves de la criptografía, aproximarnos casi a ese escenario, ¿vale? Bien, aquí simplemente un pequeño detalle de lo que les comentaba de equipo multidisciplinar. Esta fue una investigación que hicimos hace ya 3 años, que presentamos en el CCNCERT, en las jornadas, que supongo que alguno de ustedes habrá ido, en el cual básicamente lo que intentábamos era algo tan sencillo, entre comillas, complicado en la práctica, como detectar malware en aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, para eso pues, se puede aplicar inteligencia artificial, nosotros lo hacíamos, y diferentes tipos de técnicas, pero lo significativo que les quiero destacar es esta parte. Uno de los elementos que utilizamos para detectar malware era temas que no tenían que ver absolutamente nada con la seguridad informática y nada que tuviera que ver relativamente con el malware, ¿vale? Me di cuenta de un pequeño matiz. Cuando alguien publicaba una aplicación en Android, por ejemplo, en el Market de Google, si la aplicación era maliciosa, el creador, la descripción de la aplicación, donde puede decir, bueno, esta aplicación es para editar vídeos en Internet, pues el atacante, digamos, escribía un texto muy cortito y la calidad lingüística era muy pobre. Sin embargo, si la aplicación lo hubiera hecho una organización, una gran empresa, pues el texto era más trabajado, ¿no? Porque al final es como si fuera marketing, ¿no? Queremos vender mejor la aplicación. Con lo cual, esta idea tan tonta, que nos podría ayudar casi más un lingüista a darnos cuenta, pues nos permitió detectar gran volumen de aplicaciones maliciosas, ¿vale? Y esto tiene aplicación directa en seguridad informática. Lógicamente, esto no quita la parte del humano, del analista, no lo quita, pero sin embargo sí nos ayuda a priorizar. Si tenemos mucha información, con pequeños detalles como esto, al final el analista lo tendrá más fácil, ¿vale? Esta idea simplemente se la reflejo para que vean la idea de equipo multidisciplinar que en seguridad informática hace tiempo que es muy necesaria y ya no basta con la idea del clásico hacker o experto en reversing o experto en criptografía o lo que sea, ¿vale? Bien, con esta especie de contexto rápido me gustaría enseñarles, y espero que sea novedoso, algunos aspectos relacionados con la criptografía, la parte más novedosa que se está trabajando, y con aspectos relacionados con inteligencia artificial, sobre todo en la parte más defensiva. En el siglo XXI hablar de criptografía pues parece que es un tema que ya no es para nada novedoso, ¿no? Probablemente muchos de ustedes tengan formación en este tema, pero es un tema de suficiente importancia, especialmente porque nuestros datos a día de hoy, sobre todo en un ambiente más público, están en servidores que no controlamos, tiene la suficiente importancia para pensar de nuevo en ver si se pueden, hacer cosas mejores. No voy a dar aquí una clase de criptografía, pero básicamente me gustaría recordar 2 aspectos básicos que me sirven para continuar la exposición. Criptografía básicamente es un algoritmo matemático más una clave. Esto, que puede parecer muy sencillo, ha condicionado toda la seguridad actual de los sistemas de comunicaciones, sobre todo la necesidad de utilizar una clave criptográfica. ¿Por qué digo todo esto? Como supongo conocerán, pues actualmente las capacidades, ya no solo por agencias gubernamentales, gobiernos, sino por particulares de interceptar comunicaciones y hacer ataques dirigidos, pues es muy alta, ¿no? Tradicionalmente, sobre todo con, digamos, bueno, con organizaciones con recursos, incluso con organizaciones que no la tienen, realizar ataques pues cada vez es más sencillo y habitualmente la criptografía no se rompe, ¿vale? Normalmente lo que se intenta es atacar tradicionalmente a los extremos y robar las claves, ¿vale? Es un procedimiento habitual. Con lo cual vivimos en una situación realmente compleja, donde parece que la criptografía
pues hay en escenarios donde no nos ayuda, simplemente porque nos ataca la criptografía, te van a robar las claves, ¿no? Entonces en ese escenario pues el asunto es complicado, pero luego por otro lado vivimos en un entorno donde la tecnología, y si uno es relativamente inteligente puede aprovecharla, permite hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de protección y protegernos incluso frente a grandes organizaciones, ¿vale? Aquí les he traído un pequeño ejemplo. Esto es un móvil casero, ¿vale? Vale 100 euros lo que nos costó hacerlo. Es una antena GSM, todo esto se puede comprar por Amazon. Una antena GSM que vale 12 euros, Raspberry Pi 20 euros, una pantalla y una batería. Es un móvil GSM operativo completamente, ¿vale? 100 euros. Puedes tener el control absoluto de tu tecnología, lo que pasa que bueno, requiere fabricarte las cosas y ponerle un poco de mimo. Pero bueno, la idea es que bueno, no tengamos que recurrir a esto, podemos hacerlo si queremos, o como hace Snowden, coge sus teléfonos y le desuelda el micrófono del teléfono porque no se fía que la NSA pues, le pueda lógicamente atacar a su terminal. Pero bueno, la idea es no tener que recurrir a estas cosas y intentar utilizar la criptografía. Bien, aquí les pongo unos ejemplos que no sé si conocerán de ataques que hay actuales. Es un ejemplo de los muchos que hay para robar claves, ¿vale? Desde ataques térmicos, de criptoanálisis acústico, aprovechando todo tipo de sensores de los teléfonos para grabar conversaciones y extraer claves, o este que es muy simpático de cómo infectar, no se ve muy bien en la imagen, si se fijan por aquí, cómo robar contraseñas infectando un PC y haciendo que emita la información con los LEDs del ordenador. Entonces lo que hacemos es que ponemos un dron en la ventana, nos sincronizamos y vamos extrayendo la información, ¿vale? Hay una variedad enorme de ataques. Entonces, en ese escenario queremos que la criptografía aporte, voy un pelín lento, voy a ir más rápido, aporte bastante protección, ¿vale? Simplemente destacar dos puntos de la criptografía que estamos trabajando tanto en industria como en la universidad, ¿vale? Por un lado, todo lo relacionado con la computación de datos cifrados. Es decir, unos problemas de la criptografía es que te pueden robar con las claves, te pueden robar las claves. Entonces, lo que tenemos que intentar es que no se usen las claves. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos utilizar un tipo nuevo de criptografía en la cual un tercero puede hacer operaciones sobre nuestros datos cifrados sin necesidad de conocer nuestra clave, ¿vale? Esto se llama criptografía homomórfica, si luego tenemos más tiempo podríamos hablarlo en detalle, y desde 2009 pues se ha demostrado que es viable, ¿vale? ¿Cuál es el problema actualmente? Que es muy lento. Y cuando digo muy lento, es muy lento, ¿vale? Nosotros hacemos pruebas con ordenadores especiales que tenemos y, por ejemplo, cifrar una pequeña cantidad de información requiere máquinas de 90 gigas de RAM, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Qué quiere decir esto? A día de hoy esto no es viable. Lo razonable es que lo sea en un plazo de 5 o 10 años. Esto va a suponer una revolución en temas de criptografía porque tú vas a poder comunicarte con terceros sin necesidad de darles las claves, con lo cual, si ese tercero ha sido atacado, el atacante no le va a poder robar la clave, con lo cual tu sistema global está incrementando su seguridad. Por otro lado, y esto preocupa mucho, por ejemplo, en la banca, aquí en España, es todo lo relacionado con los ordenadores cuánticos, que supongo que habrán leído información. Y es la idea fundamental de, dado que a lo mejor no puedo romper la criptografía, pues voy a usar ordenadores lo suficientemente potentes para probar todas las claves posibles, ¿vale? Esto es algo, no es para nada nuevo, se hizo para romper la máquina Enigma, para romper diferentes estándares de cifrado, pero bueno, se supone que este nuevo ordenador basado en física cuántica, pues va a permitir avanzar más. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que ya existen algoritmos, aunque la máquina física como tal no exista, que en teoría permitiría romper la mayor parte de los algoritmos que existen en la actualidad. RSA, el Gamal, Diffie-Hellman, la mayoría de algoritmos criptográficos. A día de hoy no hay una solución clara de cómo poder solucionar esto. Hay varias propuestas, pero no tenemos claro cuál es la solución. Se estima que en un plazo aproximado de 10-15 años un ordenador de este tipo sea viable, ¿vale? Al menos desde un punto de vista más civil, ¿no? No sabemos, lógicamente, grandes organizaciones que pueden estar haciendo, ¿vale? Ya existe algo parecido, algo real. Este es un ordenador de IBM que cuesta unos 2 millones de dólares, que ya demuestra que el ordenador cuántico es posible. Tiene 7 qubits que se llaman. Para romper un RSA pues harían falta del orden de entre 2000 y 4000 para ver un poco las
la dimensión, pero bueno, simplemente tener en cuenta que hay mucha gente que está preocupado por esto porque habitualmente cuando tú no puedes romper la criptografía lo que haces es que almacenas las comunicaciones para cuando puedas romperlas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en banca capturan información sensible y dentro de 5 o 10 años pueden romperla, ¿vale? Entonces, a día de hoy hay en muchos entornos que ya se está pensando y cambiando a otros esquemas de cifrado porque los actuales pues a lo mejor no dan la garantía. Simplemente por tener la referencia se estima que una máquina de este tipo pueda costar 5.000 millones de dólares. Es decir, no es un juguete, ¿vale? Serían unos 1.000 millones de dólares y una central nuclear dedicada para alimentarlo. Es decir, no es nada sencillo. ¿5.000 millones es mucho o es poco? Pues bueno, supongo que en entornos militares pueden tener más referencia. Yo buscando lo que puede costar un portaaviones, pues un portaaviones es más caro, ¿no? Entonces, bueno, algunos americanos al menos. Entonces, pues bueno, 5.000 millones entiendo que para ciertas naciones es un coste asumible. Aparte de todo esto hay cosas que se están investigando bastante interesantes. Por ejemplo, Google está intentando cambiar por completo toda la parte de criptografía y está intentando hacer cifrado con inteligencia artificial, ¿vale? Con redes neuronales. Si pueden leer, bueno, este artículo o esta referencia, básicamente lo que hace es que pone varias redes neuronales, inteligencia artificial, a entrenar y de alguna manera las dos redes neuronales como que inventan un propio algoritmo criptográfico, ¿vale? Es una idea muy interesante porque si se fijan en este esquema, habitualmente lo que hacemos es fijamos el algoritmo, el que sea, y vamos cambiando las claves en cada comunicación. Entonces lo que dice Google, no vamos a hacer eso, porque tradicionalmente cuando hacemos eso el atacante nos roba esto y fin de la partida. Entonces lo que vamos a hacer es inventar un mecanismo en el cual generemos algoritmos criptográficos de un solo uso. Es decir, algo que en la historia pues, no se había planteado. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que todavía está empezando y es muy primitivo, ¿no? De hecho, los algoritmos que se autogenera por inteligencia artificial todavía son más débiles que los que crean los humanos, ¿vale? Pero es una tendencia clara que probablemente la veamos más real en los próximos años. Vale. Eso en cuanto a la parte más de criptografía, que no sé si conocían, y quería comentarles un poco en el breve tiempo, ¿no?, que me queda de inteligencia artificial. Sobre todo lo que se está utilizando mucho, que es en seguridad defensiva, y lo que no entiendo muy bien por qué, pero la gente desconoce mucho, que es cómo poder utilizar inteligencia artificial de manera ofensiva, ¿vale? Bueno, voy a quitarle un poco de voz. Bueno, lo dejo y ahora voy hablando sobre la marcha. Básicamente, uno de los problemas de la inteligencia artificial realmente es si va a ser dañina o no para el ser humano. Ahora después lo veremos. Estamos en ese momento histórico en el cual no tenemos garantía de si podemos controlar la tecnología o no, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de la bomba atómica. Estamos llegando a ese punto de tener que analizar exactamente si podemos controlar todo su potencial o no. Me encanta este ejemplo porque normalmente los animales nos avisan de los desastres, ¿no? Entonces hay que saber interpretar bien este tipo de mensajes. No sé si conocen la empresa Boston Dynamics, que compró Google, hace este tipo de robots con inteligencia artificial, sobre todo para defensa en Estados Unidos, y a mí personalmente me dan pues un poco de miedo. Pero bueno. Hay mucho alrededor de... Voy a quitarle la voz. Hay mucho alrededor de todo esto. Hay temas económicos, temas legislativos. Hay incluso gente que se plantea que la inteligencia artificial tiene que pagar impuestos, ¿no? Que Montoro cobre su dinero, pero el problema fundamental de todo esto es que los algoritmos fallan. Y hay una componente humana que se refleja en estos algoritmos, pues por ejemplo sistemas de reconocimiento facial que entrenamos con personas blancas, le pones un negro y lógicamente el algoritmo no funciona. Con lo cual es una manera muy sencilla de engañar al algoritmo, le pones a un negro y ya está, ¿vale? O ciertas personas que identifican como orangutanes, o chinos que identifican como ciegos, es decir, hay problemas que los algoritmos pues a día de hoy no funcionan. Y bueno, uno de los mayores problemas, esto es un experimento de Google, no sé si lo pudieron leer hace tiempo, que a día de hoy no tenemos la garantía de si la inteligencia artificial va a colaborar o va a competir. Es decir, en igualdad de condiciones, o sea, dicho más en castellano, si va a colaborar o nos va a matar, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, son ejemplos que hicieron en 2D, la explicación es muy sencilla, diseñan diferentes inteligencias artificiales y le ponen en un entorno donde hay escasez de recursos
En ese escenario, las inteligencias artificiales compiten, es decir, se matan, y cuando hay abundancia de recursos, colaboran. Es decir, de alguna manera lo que se crea es parecido a lo que somos, ¿no? No sé si es lo que queremos, pero es lo que hay. Y luego se demuestra otro escenario curioso: cuando la inteligencia artificial tiene mucha capacidad de computación, es decir, tiene muchos recursos, no colabora, siempre ataca. Lo cual nos refleja también cómo funciona la humanidad. Es decir, si un gran país tiene muchos recursos, pues a lo mejor decide dominar, ¿no? Entonces, lo curioso es que la inteligencia artificial, de manera independiente, pues se está comportando como ya conocemos cómo se comporta el ser humano, ¿vale? Aquí hay, bueno, se está hablando mucho de cuál es el potencial real de la inteligencia artificial, y esto es importante para saber si lo podemos aplicar a ciberseguridad o tanto en entornos ofensivos como en entornos defensivos, ¿vale? Hay diferentes tendencias. Se supone que en un plazo de unos 40 años, espero que lo veamos todos, la inteligencia artificial sustituirá al hombre en la mayoría de las tareas, ¿vale? Esto, bueno, son diferentes estudios, esto lo hace Oxford, la Universidad de Oxford con diferentes universidades, pero bueno, a día de hoy lo realista es que la inteligencia artificial se utiliza en todas estas tareas, ¿vale? En seguridad defensiva. Se utiliza en criptografía, en análisis de datos, sobre todo en control de acceso, en intentar detectar fallos en configuración de arquitecturas, en validación de software, en esto muchísimo, en detección de fraude, sobre todo en banca, en prevención de malware, y en un tema que nos interesa mucho, que es la posibilidad de hacer la seguridad transparente al usuario. Es decir, uno de los problemas de la seguridad es que muchas veces se ve como un freno, ¿no? Entonces lo que se intenta es que la seguridad sea, digamos, lo más oculta posible, y solo en el momento necesario, cuando detectemos algún tipo de anomalía, pues al usuario se le pida pues un segundo factor de autenticación o cualquier otro tipo de credencial. No es para nada sencillo, y muestra de que no es sencillo es que, bueno, DARPA, esto de hace, bueno, no, casi un mes y algo, pues está invirtiendo bastante dinero en poder hacer sistemas de inteligencia artificial, sobre todo que trabajen en los escenarios más difíciles, que es procesar información en tiempo real y que vaya aprendiendo sobre la marcha. Es decir, es un tema muy candente, pero realmente no es sencillo. Pero bueno, se hacen cosas, por ejemplo, y esto fue al azar, sinceramente, no pensaba la audiencia que iba a tener, se está utilizando mucho mucho, al menos en Estados Unidos, en temas militares, pues por ejemplo, para hacer brazos armados que disparen más rápido que los humanos, pues cogen una persona con un casco de ondas cerebrales, entrenan una red neuronal, y con eso automáticamente el robot sabe mejor cómo disparar, ¿vale? Y más rápido. Con lo cual, bueno, esto es un caso que se está utilizando, o en otros escenarios de defensa. Ya para ir terminando, porque hoy fatal, simplemente quería reflejarle unos ejemplos de ataques que a día de hoy se están realizando en inteligencia artificial. Tenemos el problema que se está desarrollando a día de hoy la inteligencia artificial en la seguridad defensiva, pero los ataques están yendo más deprisa, con lo cual no sé si a día de hoy incluso ya es inteligente utilizar inteligencia artificial en seguridad defensiva. Entonces, bueno, habría que pensarlo despacio y ver la combinación. Los múltiples estudios que hay dicen que en un par de años gran parte de los sistemas actuales van a estar rotos, ¿vale? Simplemente para que tengan la referencia. Esto lo podríamos ver luego más en detalle, si tuviéramos tiempo, que es cómo funcionan este tipo de ataques, pero quiero enseñarle ejemplos. Este es un ejemplo de cómo engañar a un software de reconocimiento facial. No sé si lo conocen, pero bueno, básicamente, muy rápido, queremos hacer que una persona, el software lo reconozca como otra, y simplemente lo que hacemos es, nos ponemos, unas gafas, ¿vale? Esas gafas tienen codificada en los píxeles una cierta información que lo que hace al final es engañar al algoritmo. El resultado final, tu cara se reconoce como otra y puedes acceder al sistema. Esta no sé si lo conocen, hay sistemas de falsificación de conferencias. We present a novel real-time facial reenactment method that works with any commodity webcam. Since our method only uses RGB data for both the source and target actor, we are able to manipulate YouTube videos in real time. Here we demonstrate our method in a live setup. On the right, a source actor is captured with a standard webcam. This input drives the animation of the face in the video shown on the monitor to the left. A significant difference to Bueno, si tienen luego la oportunidad de verlo, la verdad es que es muy simpático. El problema es que esto que es gracioso puede anular, como pasa actualmente en ciertos escenarios, pues mecanismos de autenticación basados en videoconferencia, ¿vale?
Esto bueno, no es teórico porque ya hay prueba de concepto, pero bueno, nos hace pensar que tenemos que utilizar más sistemas. Últimamente ha habido y hay multitud de estudios para hacer lo que se llaman data mask, que es básicamente coger fotografías de persona, hacer máscaras en 3 dimensiones y engañar a sistemas de reconocimiento, ¿vale? Pues últimamente esto está, al menos en el ámbito civil, muy de moda. No, creo que no tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí simplemente lo que les quería enseñar, bueno, sí, lo voy a dejar, a ver si arranca. Buddy, tell it. Es un vídeo simpático y tiene que ver con todo el potencial de reconocimiento de voz, tanto en hogares como en oficinas como en otros escenarios, ¿vale? Ya sea utilizando software de terceros o información propia. En este caso es utilizando Alexa, el software de reconocimiento. Y el chiquillo pues quería poner una canción de música, ¿vale? I can't find the song to good ticker. Alexa, play Street Song. O sea, si no te reconoce, bueno, en el fondo no es malo, el problema es... Bobby, can you tell it to play Wheels? You want to hear a station for porn detected. Porno ringtone, hot chick amateur girl calling No, sexy. no, 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 No. Hot pussy anal dildo ringtone. Alexa, stop! Básicamente Alexa detectó que el niño quería ver porno, ¿vale? Entonces, o sea, este digamos es el ejemplo Bobby, gracioso, ¿no? Es decir, los software pues, no son perfectos, claro, el problema no es ese. El problema es cuando tú puedes aprovechar que el software no es perfecto, se puede atacar para engañar a sistemas de reconocimiento facial, o sea, de reconocimiento de voz. Hay diferentes propuestas, hay ejemplos desde publicar vídeos en YouTube y enviar comandos a dispositivos de voz. Aquí tiene un ejemplo. Se pueden hacer sistemas más complicados, en este caso, por ejemplo, ataques que se podrían extrapolar a ataques a Tor, infectando redes de anonimato y comunicarlo con un móvil y quitar el anonimato, es decir, hay un volumen importante de ataques a todo tipo de software que utiliza al final inteligencia artificial. Para ir terminando, no sé si conocen esta empresa, es una empresa en la que Trump pues, últimamente ha invertido mucho dinero. Es una empresa que básicamente lo que falsifica es la voz de las personas, ¿vale? Ahora, si luego al final tenemos tiempo, les pondré un vídeo y me dirán si lo que oyen es Obama o Trump de verdad o no. Básicamente, el problema que tiene este tipo de tecnologías es que ya no es que engañemos a la inteligencia artificial, es que lo que le estamos metiendo de alguna manera es voz humana, aunque no lo sea, ¿vale? Entonces, básicamente esta empresa, digamos, su tecnología no es pública, aunque se puede subir incluso tu voz y entrenar tu voz y sintetizarla. Con más o menos un audio de 1 minuto pueden sintetizar tu voz, ¿vale? Entonces, tu voz, pues a partir de ese momento, para sistemas de reconocimiento de audio, pues habría que analizar si tienen la robustez suficiente. Para finalizar, si en algún momento se plantean, o como nosotros nos estamos planteando en industria, utilizar la seguridad, inteligencia artificial para temas sobre todo defensivos, pues hay muchos temas que hay que utilizar, ¿vale? Al final el problema aquí es el de siempre, ¿no? Utilizar tecnología de terceros o desarrollar la propia, ¿no? Lo ideal es que desarrolláramos tecnología propia y pudiéramos controlar todo el sistema. Si no fuera así, porque no siempre es posible, al menos poder diseñar la arquitectura y poner elementos compensatorios que eviten muchos de los ataques que ha ido muy deprisa, que a día de hoy se utilizan para vulnerar inteligencia artificial, que en el caso de industria y en el caso de España en concreto, pues todo el mundo está como loco por utilizar este tipo de tecnologías en seguridad defensiva, ¿vale? Hay no sé si han tenido la oportunidad de ver las últimas conferencias de la RSA Conference. Había una charla, bueno, un debate en el que aparecía Samir, que es bueno, uno de los grandes criptógrafos en las últimas décadas, que decía algo así como: yo creo que la inteligencia artificial es útil para seguridad defensiva, pero no ofensiva. Y a mí me preocupó mucho esta frase porque, hombre, Samir es una persona inteligente. Entonces, aquí tengo la sensación como que le faltaba un poco el contexto y no tengo muy claro por qué, porque está claro que si para algo es útil la inteligencia artificial es para seguridad ofensiva. De hecho, es lo que se ha demostrado a corto plazo
como puede anular sistemas de autenticación, de identificación, alterar sistemas de log, ocultar comunicaciones, bueno, todo tipo de cosas. Con lo cual, bueno, hay que ser precavido y inteligente, entre comillas. Para finalizar, en ciertas ocasiones me gusta terminar con esta frase del Lazarillo de Tormes: la ciberseguridad es un tema bastante complicado y requiere, por suerte o por desgracia, equipos multidisciplinares, ¿vale? Entonces no va a venir el hacker a solucionarnos los problemas, aunque salgan en los periódicos, que últimamente está muy de moda. Entonces, la única solución, al menos por mi parte, es que pensemos de manera diferente. Yo no sé si lo que les he expuesto hoy, tanto en criptografía como inteligencia artificial, será la solución en los próximos años. En muchos sectores de la industria pensamos que sí lo puede ser, pero bueno, aquí no hay garantías. Entonces, la idea es que un poco que trabajemos juntos y, si me permiten leerle este extracto del Lazarillo de Tormes: Lázaro, engañado me has, juraré yo a Dios que tú has comido en las uvas 3 a 3. No comí, dije yo, mas ¿por qué sospecháis eso?, respondió el sagacísimo ciego. ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que comía yo 2 a 2 y callabas. Entonces, aquí la única cuestión es si queremos ser ciegos y, bueno, como pasa siempre, no sé si en este país o en otros, depender de lo que nos venga de fuera o tomar el control, desarrollar nuestra tecnología y decidir nuestro futuro. Y poco más, eso era un poco lo que les quería comentar, agradecer su tiempo y si tienen alguna duda, pues encantado. Si tienen alguna pregunta, yo voy a entrar. Me gustaría enseñarles. Bueno, no sé si hay tiempo. Si tienen oportunidad de visitar esta página, les voy a poner un ejemplo con diferentes entonaciones. Las hemos estado probando antes. Esta es una voz de Obama. Iba a decir, es que se me da muy mal mentir. La pongo. I'm not a robot, my information is always different. Voy a poner esta. I'm not a robot, my information is always different. ¿Es real o es un robot? Bueno, está condicionada la respuesta, ¿no? Porque saben que es un robot, pero vamos, suena muy real. I'm not a robot, my information is always different. I'm not a robot, my information is always different. Aquí hay ejemplos. Una vez que has sintetizado la voz con 1 minuto de Obama, pues prueba a hacer diferentes entonaciones, ¿vale? Aquí pues tenemos una de Trump. I'm not a robot, my intonation is always different. I am not a robot, my intonation is always different. I am not a robot, my intonation is always different. I am not a robot, my intonation is always different. Bueno, I am not a robot, my intonation is always different. Bueno, es simplemente un ejemplo que les Not a puedo robot, hacer. my information is always different. Este tipo de empresas, pues mucha gente le seguimos mucho la pista porque hay muchos sistemas de reconocimiento actualmente en redes que se basan en la imagen, en el audio o en el vídeo. Entonces, pues tenemos que ir pensando en sistemas compensatorios en el caso de que alguien utilice esto para atacar nuestras redes, ¿vale? Que sepamos, Trump ha invertido mucho en esta empresa, trabajan hasta lo que sabemos con defensa en Estados Unidos y, lógicamente, pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta del potencial que tiene esta tecnología. Entonces, nada más, simplemente... Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.